Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hoy de una manera especial con estos relatos que son informes, ¿verdad?, de Pedro, en realidad, que había hecho toda una gira pastoral, capítulo 10 también, donde es llamado por Cornelio. Tiene esta visión, tanto Cornelio, que es un pagano, al mismo tiempo también Pedro tiene esta visión. Cornelio envía a 3 de sus emisarios para buscarlo, lo lleva hasta Cesarea, en fin. Son elementos muy interesantes. Pedro llega, entra, reza con ellos en el capítulo 10. También habíamos encontrado el versículo 44, dice que mientras están rezando, porque Pedro va, se encuentra, él también quiere entender qué es lo que sucede desde esta visión. Aquí comienza en el capítulo 11, en realidad, a preguntarse la comunidad judeo-cristiana qué es lo que está pasando, cómo es que Pedro, siendo nuestro tendotamba, esa es la EOJ y que lleva pagano a ustedes, con anda ahí judío. Ahoñemon que estás en diecuera, ojo caru en diecuera, y va y vente más vea, lleva. Das ahí la hontoñemon que estás en diecuera. Y bueno, aquí entonces nos encontramos con un Pedro que también comienza a narrar, a decir, esta es la historia, esto es lo que Dios fue actuando, esto es lo que Dios fue realizando a través de la fuerza de su Espíritu. El curso anterior que nosotros estábamos hablando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 12, nos decía, efectivamente, el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Se insiste mucho en el aspecto aquí que es la fuerza del Espíritu Santo, Dios el que dirige la historia. Y esta es una de las características de este libro, de la teología de Lucas. En cuanto que la primera, digamos así, obra lucana, que es el Evangelio, la vida de Jesús en síntesis, la encarnación, el Dios que se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret, nos narra sobre la buena noticia que nos trae Dios, entrando en nuestra historia, caminando con nosotros, caminar haciendo el bien. Es el Kyrios, es el enviado de Dios, es el exaltado con la resurrección, el resucitado, el que sube al cielo, pero que ahora envía al Espíritu Santo. Y ahora estamos en este tercer momento, según la teología de San Lucas. Qué lindo es cuando uno entiende y cuando uno comprende lo que Lucas nos está queriendo transmitir. Porque este es el tiempo de cada uno de nosotros, este es el tiempo de la comunidad.
Peñan de Yara, peñan de Rumaranga, tú, ya popaitema, baecue. Ñanderea, es decir, la creación, la bondad, la misericordia, la vida, todo lo que nos ha dado, el regalo más grande, que es el don de la vida. Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad, queridos amigos? Sino que desde aquí nos vamos proyectando a algo más. Porque aquí ya estamos hablando nada más y nada menos que de la fuerza del Espíritu Santo que se, entre comillas lo digo, que se encarna, que entra en la vida de quién, de la comunidad, en la vida nuestra. Y somos nosotros quienes ahora nos movemos, somos nosotros quienes entonces estamos actuando. Y por eso decía que el Espíritu Santo me ordena a que fuera con ellos sin dudar, sin dudar. A la ñande yara hoy ne atoy no hina, ñande yara hoy la nene no hina para ese pico ñande ñañemon bareteta ya estas siendas así, siendas ya posei, siendas y cuase y pea, siendas y cuase llamó, era imposible. Porque es la fuerza de Dios la que nos empuja, es la fuerza de Dios la que orienta nuestra vida. Me acompañaron también los 6 hermanos. Aquí hay otro elemento que tenemos que subrayar allá de Ponaguriñande, el aspecto de la comunidad. La comunidad, queridos hermanos. Anigue Ñandere Saray de este aspecto, porque justamente todos estos movimientos sectarios, justamente lo que están haciendo es quitarnos el aspecto comunitario. Entonces nos volvemos sectas. ¿Qué significa la secta como tal? La secta como tal quiere decir orecuetente, oreminte. Entonces entramos en un momento de mucho egoísmo, de mucho egocentrismo. Ego, yo, centro, yo el centro. Ñandecuetente, goave. Ñandente, más o menos la yaye salvaje. Y sin embargo, aquí se nos está hablando del catolicismo, ¿verdad? Porque el católico, la palabra católico quiere decir universal. La universalidad quiere decir que la salvación de Dios es para todos. ¿Por qué les parece que Jesús va a la casa de Zaqueo? Evidentemente que ahí en Lucas, ¿viste? Es la misma teología, capítulo 19. Cuando el Señor le dice, baja de ahí porque hoy tengo que ir a tu casa, Zaqueo. El pobre, ¿verdad? El carapeí ese que estaba ahí arriba, como que se sorprende. ¿Cómo? Yo siendo pecador, ¿verdad? Se coa mañana sente y na se sente la Andrea sau pebeina así bajame con hacer no ya hana de de yara. Y es lo que sucede justamente, ¿verdad? Entonces peñan de yara o atoy su peos no y su con hacia tan de roga. Es la universalidad. Justamente se va con un publicano, con un jefe de pecadores. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En estos días el Señor nos invita a reflexionar desde el libro del Génesis. Génesis, genética, desde los orígenes. Y aquí escuchamos hoy, reflexionamos Génesis capítulo 13, 2, luego del 5 al 18. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y carpas, y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo los cananeos y los piricitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda.
Luego dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hasta llegar a Zoar estaban tan bien regadas como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Y así entonces continúa esta historia, queridos amigos, tan importante. Dos cositas importantes que tenemos que subrayar. Primero, cómo el Señor bendice a Abraham, que le trae como compañero a su sobrino Lot. Y ahí entonces, en la medida de la generosidad, lleva un gacuá, lleva que su sobrino con hendie, o cacuá hendie. No es egoísta Abraham. Los dos tienen riquezas suficientes y cada uno crece y crece y crece. Esa bendición de Dios para estos hijos tuyos. Pero después se dan cuenta, queridos hermanos, que si no estamos atentos, cuando hay riquezas, cuando hay de por medio muchas cosas materiales y nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental que es la fraternidad y el amor desde Dios, oñe pues no malomita, a ver, oñona y no más lleva, oyo yuhu y bebecu, yagua pirucho oñe pues no yo su uibe. Y entonces dice Abraham, viste que hay que reflexionar, darse cuenta cómo estamos viviendo. Y él dice, no, pecha tú y continúa, tengo pariente, tengo hermanos. Nosotros en Cristo también somos hermanos, somos comunidad, la fraternidad, ¿verdad? Y entonces reacciona, diga tú y ves, es mejor verdaderamente que nos organicemos, es mejor que hagamos bien las cosas. Diga tú y entonces, hay que dar, queridos hermanos, la justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Y entonces, queridos amigos, si la pobreza, si la tristeza, si la ignorancia existe en nuestro país, en nuestra familia, en nuestros alrededores, ¿saben por qué es? Porque dañaño entendéis. Porque nosotros no vivimos como hermanos, estamos viviendo como cuatijaños. Sálvese el que pueda. Apeandas ahí evangelio, apeandas ahí Biblia. Ñande yara erubiveje y ñande jinobea lleva. Lot y Abraham, ejemplo para nosotros. Saber dialogar, evitar toda pobreza, toda pelea y sobre todo buscar la riqueza de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero
ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 11, Hechos de los Apóstoles. Especialmente queremos subrayar este aspecto en que nos dice, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? ¿Cómo podía yo oponerme a Dios? Porque es casi una pregunta inquisitoria. Va a decir la inquisitoria. A ver, hay cuase, ma va a indela ella pues a vea, va ere bandere ella pues vea, ma a ver la de noi, te amala de modo virgina, y por ahí que jangue carujen de con algo pagano, con algo de ella de igual, con algo pecadores, con algo de coinague, la de religión, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es la fuerza, aquí está el Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, ¿verdad?, que nos envía. Es la fuerza del Señor, ¿verdad?, que da el empuje, ¿verdad?, al cristiano para poder abrirse también a esta universalidad. Y entonces, él vuelve a narrar. Él dice, el Espíritu Santo, cuando me dice esto, cuando me toca, entonces yo me voy. Porque dice, sin dudar me tenía que ir, sin dudar, no tenía que ni dudar, porque es la fuerza del Espíritu Santo. Pero más aún, para demostrar verdaderamente que lo estoy haciendo, no a nombre propio, 6 de mis hermanos, la comunidad que me acompaña. Incluso es interesante, ¿verdad? Porque aquí podríamos entrar nosotros en la cuestión de la cabalística numérica, ¿verdad? Bíblica, el número 6. El número 6 siempre significa la limitación del hombre. Es una comunidad limitada, es una comunidad que comienza a discernir, a entenderme, que tú ves, no estamos llamados, no somos dioses, no somos número 7, somos número 6. El hombre es creado en el 6º día. Somos creados limitados y por lo tanto necesitamos, ¿verdad?, entrar, conocer, saber, mirar, entender. Dentro de nuestra propia limitación. Y así entonces el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar y me acompañaron los 6 hermanos
aquí presentes. Y llegamos a la casa de aquel hombre. Y aquí viene toda la narración de nuevo, que nos vuelve a contar la visión, qué es lo que el Señor le dio a conocer. Y por eso que al final, cuando él va adelantando su relato, porque va punto por punto, haciendo un resumen muy lindo, cuando le dice, envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Es decir, que Cornelio también se siente tocado. Fíjense, queridos hermanos, aquí hay otro elemento importante. También los paganos, cuando escuchan un mensaje de salvación, también ellos son movidos por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Y también ellos buscan tener una solución a su propia vida, a sus propios problemas. Ellos también están buscando. Ellos también están deseando. Ellos también están procurando. Y entonces aquí esto pasa, ¿verdad?, con Cornelio, porque Cornelio le está narrando y de una manera así tan familiar le dice, Checo allá andú en esa visión, que el Señor me estaba diciendo, envía de Mondoña, de Tres Oves, de Cañas, de ahí está Pedro, con quien puedes conversar. Viste que nosotros como cristianos entonces tenemos que estar muy abiertos y tenemos que estar muy atentos también para responder a este llamado que el Señor nos está haciendo por medio de personas que nos necesitan. Yo les puedo decir, queridos hermanos, que muchas veces, sobre todo esto lo hablo de corazón, ¿verdad?, como sacerdote, porque esta vez ven la gente, bebé Igorero, muy la hora el numerito, a ver, llevar el número Padre Cabaña, lo que sea, llame. A esto en la Urucache, un mensaje, ¿verdad? Padre, soy fulano de tal, soy fulana de tal. Padre, pealache situación, pealache familia, pealache mena, pealache mireco, pealache membucuera. También lo sufría por situaciones de droga, por situaciones de falta de fe, por situaciones de enfermedad. Y sin embargo, viste, y muchos que se han olvidado de Dios. Pero anga este cuñan de llana matoña y chubecuera. Y entonces a eso que nosotros podemos decir, porque es justamente lo que está diciendo la comunidad. Vamos allá, uno puede decir, no. El Señor igual, siempre llama y toca el corazón de las personas. Todos. En el fondo siempre tenemos la tendencia, ¿verdad?, a lo trascendental. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz.
alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se unen cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz, Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón,
oh amor de mi amor. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús. Un pacto de amor hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús. Un pacto de amor hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús. Un pacto de amor hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e.
Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11 como centro que dirige un poco la columna vertebral de nuestro tema del día de hoy. En este versículo ya estamos aquí que dice: ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién soy yo? ¿Cómo podía yo oponerme a Dios? Diga tú. En este versículo 17 que nos invita a cada uno de nosotros a darnos cuenta que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cómo veo Dios me está mostrando? Podemos decir, no, pero esa es una persona que nunca más se fue a misa, que nunca más se acercó a Dios, no llevó ella oí, vete pecador, vete corrupto, vete inmunda. Y bueno, todo lo que vos quieras. Pero sin embargo, siempre hay un tiempo de gracia para Dios, un tiempo de redención, para redimirse. Queridos hermanos, ustedes no saben cuántas veces llegan personas con ese gran deseo, ¿verdad?, de cambiar y de mejorar. Y digo alguna vez ñamañá, pero así muy superficialmente, y pensamos que el que se ha alejado de Dios está ya para eso nomás. Oye, no, queridos hermanos, yo les puedo decir que no. Hay muchas personas que tal vez hicieron su camino, hacen su camino, pero llega un momento en el cual Dios les vuelve a tocar por A o por B motivos. Así como suena. Por A o por B motivos, Dios les toca el corazón. Dios les toca de nuevo. Y este es el sentido trascendental del hombre, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que humanizarnos. Eso es cuando después el Evangelio justamente es esta teología, la teología de Lucas, capítulo 15. Vea. El Evangelio de Lucas habla del Padre misericordioso. Habla de la oveja perdida. Habla del dracma perdido, es decir, el gran valor de la humanidad, del hombre, de la persona. Y nosotros somos los primeros responsables entonces de ir a buscar a esa ovejita perdida. Y además, deja las 99 por ir detrás de una. Y no queramos cambiar la parábola, ¿verdad? Cuando algunos dicen, pero hoy en día son 99 las que están afuera y una que está adentro. No entendéis, va a decir la parábola. Esa parábola, ¿sabes qué quiere decir cuando dice que hay una y detrás de esa se va el pastor? Quiere decir que cada uno de nosotros, un solo pecador, uno solo que se olvida del Señor, ese es demasiado importante para el Señor. Ese uno es demasiado importante para el Señor. Upea dice Ina lleva que el Señor es capaz, ¿verdad?, de dejar a las 99 aquí que están en buenas manos e ir detrás de esa que se ha perdido. Eso es lo que quiere decir, ¿entiendes? No es aquí la cantidad ni la cuantidad, sino que al contrario. No le interesa al Señor, entre comillas, digamos, la cantidad, sino que le interesa esa ovejita. Le interesas vos, le interesa mi persona, mi salvación, mi realización, ¿entendiste? Y entonces así podemos ver un Zaqueo que está totalmente detrás de otras cosas, pero Zaqueo, hoy tengo que ir a tu casa, Diana. Tenía muchísimos amigos, Jesús, que pasa por Jericó, siempre pasaba por Jericó. Y un poquitito más caminaba y llegaba hasta Betania, donde tenía también a sus amigos, Lázaro, María, Marta. Pero sin embargo le dice, ¿sabes qué, Zaqueo? Este día voy a ascender hogar. Pero pillaba y te voy a matar en Ina, de pescase Ina. Haga a esa que tenés buena voluntad, ¿viste? Esta es de cierta manera una búsqueda que tiene el pecador también. Tal vez no quería ni meter, ni decir, ni chistarle, ni silbarle a Jesús cuando pasaba por ahí.
Incluso tal vez hasta como que se quería estar escondiendo de Jesús. Pero Ñande Yara ojo detrás de esa ovejita perdida. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me protegerás y seré librado del lazo del cazador. A tus pies, mi rey. Jornada de sanación y liberación. Domingo 2 de julio. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17:30 horas. Catequesis bíblica. Adoración. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Domingo 2 de julio. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara.
Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes, y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia.
Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre este capítulo tan lindo, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Del capítulo 11. Este capítulo 11, donde nosotros decíamos justamente con Pedro, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Nosotros, ¿quiénes somos? Porque es el Dios el que está buscando al pecador. No vine para ¿quiénes? Para los que están sanos. Ellos no necesitan de médico. Llegó a yo mi hase penguanaina. Mi apenguanago se imagina goabe allí. Pehendúquena, peyúquenabe, peñemboyáquena. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Eso era. Chopea la endusejina, lande a lleva pende aiteu y veñe punú serenoi. Y entonces detenemos a la multitud, tráiganmelo, comunidad pecuegue, ahí está. Los 6 que le acompañan a Pedro están haciendo lo mismo, me acompañan, porque todos nosotros como comunidad ahora somos responsables, somos testigos para que esa ovejita perdida, ese hermano que necesita de nuestra presencia, pueda volver a Dios. Y sobre todo, ¿saben qué? Para que esa personita que se ha extraviado, él tenga su experiencia profunda con el Señor. Upea con la ñandeña y coteña, upea con la ñandeña y pogana, ¿verdad? Y entonces dice aquí, por haber creído en el Señor, ¿verdad? Por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme? Nadie se puede oponer. Y por eso dice, apenas yo comencé a hablar y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Esto les sorprende, ¿verdad? A Pedro. Pedro, que fue el primero que estaba ahí también reunidos, incluso con las puertas cerradas. Estaban rezando, pidiendo, puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero sin embargo, con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, ahora podemos espalancar, abrir. No hay puerta que quede cerrada, ¿verdad? Es la fuerza del Espíritu. Hasta incluso la gente que le están mirando ahí, que están comenzando a alabar, a bendecir, a proclamar la presencia de un Dios que nos libera y que nos hace libres de toda esclavitud. Y hago caupa, vaigo lleva con ave, vaigo con aloñe, va ñeme piuloñe, ve.
es entonces el lenguaje del amor, es la fuerza del amor, es lo que nos empuja, queridos hermanos. Cuando no estamos dentro de esa onda, ¿verdad?, del amor, nos cuesta mucho salir adelante. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por eso la fuerza del Espíritu Santo. Aquí ya no es simplemente entonces algo material, algo humano simplemente, sino que aquí estamos ya trabajando y viviendo con la fuerza y el poder de Dios. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, es Dios el que le dio, queridos hermanos. Aquí llegamos al meollo, aquí llegamos por fin, desde nuestra reflexión, desde nuestro caminar. Pedro de a poquito les va presentando y les va diciendo, ¿saben qué? ¿Por qué me hacen esta pregunta? Capítulo 11, versículo 3. ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía, de paganos? Gente que se han alejado de Dios y comiste con ellos. Gente impura, incircuncisa. Están apurados. Anni bella pura. Pelle yoko que vende pechora guare. Anni que la pesa pesante la pella pura. Veñe puno lleva la pemongo. Se la pesa pesante. Pues ahí ven. No, por favor, les dice. Aquí nosotros tenemos que entender algo. Y esto es importante. Si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para oponerme a mi Señor? ¿Quién soy yo para oponerme a la gracia del Espíritu de Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que trabajar y cómo tiene que llamar a sus hijos para que hagan un camino de salvación? ¿Quién soy yo? Y más aún aquí, ¿verdad? Porque vemos que es la fuerza del Espíritu Santo que le envía. Esa fuerza del Espíritu Santo, como decíamos, que siempre, siempre, siempre va acompañada de la comunidad. Vamos a dejar todo egoísmo, vamos a dejar todo sectarismo, vamos a dejar de protestar verdaderamente contra esta gracia de un Dios que trabaja, pero que trabaja en la comunidad. No seamos egoístas, no seamos guatiaños, seamos sobre todo iglesia, seamos católicos, es decir, universales, abiertos a todos, a esa gracia de un Dios que se derrama a todos. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy con nuestro curso bíblico de todos los días. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.